Bueno, dicen que lo prometido es deuda, así que aquí estoy en el último vídeo en el que reaccionaba a la extensión excesiva y exagerada del último examen de agentes. Me comprometí a que compartiría con vosotros mi propuesta de soluciones a los diferentes apartados y a los diferentes ejercicios que allí se proponían. Y bueno, pues aquí estamos, haciendo precisamente eso. De cara a enfocar lo que es precisamente estos vídeos, y digo vídeos en plural, relacionados precisamente con la contestación a las diferentes preguntas que allí se formularon, lo que he decidido al final es hacer varios vídeos por cada uno de los enunciados y no concentrarlo todo en un único vídeo o en dos, porque ya os digo que lo he intentado y yo creo que no funciona. Creo que quedan unos vídeos excesivamente largos. Me ha quedado un vídeo de 2 horas que creo que era infumable, y sé que, bueno, muy pocos de vosotros ibais a llegar hasta el final, aunque solo fuera por un motivo de preservación de incluso vuestra salud mental. O sea que, dicho eso, lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a tomar con un poquito más de calma, vamos a ir enunciado a enunciado, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, porque además considero que en estos enunciados, de cada uno de ellos podemos extraer muchísimos conceptos interesantes, muchísimas reflexiones que nos van a ayudar a clarificar conceptos por un lado y otra cosa muy importante, y a retenerlos por otro, ¿verdad? Cosa tan importante esta precisamente para después poderlos aplicar en la práctica en los diferentes ejercicios y los diferentes supuestos que eventualmente nos puedan llegar a poner. Entonces, ya digo, con esa idea en mente, el objetivo de estos vídeos, de esta serie de vídeos que empiezo precisamente ahora, hoy con este primer vídeo, con este primer enunciado, es eso. Es decir, profundizar un poquito, aprovechando los diferentes ejercicios que nos planteen, profundizar un poquito en diferentes conceptos que me parecen interesantes, viendo las trampas que nos plantean precisamente para aprovechar y ver esos conceptos y ver esas cositas que tan interesantes en algún caso pueden resultar. Y además voy a hacer otra cosa, que es aprovechar para ver cómo podemos, en función de lo que se nos plantea, responder de la manera más concisa, más escueta posible, tratando de encontrar siempre el equilibrio entre precisamente esa concisión y precisamente tener que responder de manera completa y motivada y debidamente justificada a todo lo que se nos plantea. Entonces, desde ese punto de vista, vais a ver que soy tremendamente pesado a la hora de analizar no solo evidentemente los enunciados, sino sobre todo las preguntas, porque difícilmente vamos a poder responder de manera concisa si no entendemos exactamente qué es lo que nos preguntan. Total, que me dejo de rollos, y después de esta introducción, pues lo mejor es que veáis un poquito todo esto que os comento, pues viendo cómo analizamos el primer enunciado. Vamos a ello. Doña Ruth y don José, matrimonio casado en régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales, han residido durante todo el año 2024 en Madrid, en una vivienda de propiedad de ambos cónyuges. En el hogar familiar, además de su hija Marta, nacida el mes de abril del 21, convive con el matrimonio el padre de doña Ruth, don Antonio, de 75 años de edad, que tiene reconocida desde el año 1998 una discapacidad del 45%. Don Antonio ha percibido en 2024 una pensión derivada de su jubilación por importe de 8.500 euros, sin que haya tenido en dicho año otro tipo de renta. Muy bien. Seguimos. Doña Ruth, con una discapacidad del 35%, comenzó a trabajar como jefa de ventas para la entidad XX el 1 de octubre del año 23. En 2024 las retribuciones de Doña Ruth han sido 40.000 euros, con unas retenciones de 10.000 euros y unos pagos al régimen general de la Seguridad Social de 3.500 euros. Igualmente ha obtenido una retribución en especie valorada en 4.000 euros, realizándose por su empresa un ingreso a cuenta de 1.000 euros sin que el mismo haya sido repercutido a Doña Ruth. Doña Ruth ha abonado a su sindicato en 2024 en concepto de cuotas sindicales 200 euros. Igualmente, derivado de una reclamación que varios trabajadores han realizado a su empresa por determinados reconocimientos salariales, ha abonado en este año la cantidad de 1.000 euros a su abogado. En el año 2024, durante los meses de enero a agosto, Doña Ruth ha abonado la cantidad de 50 euros mensuales por meses completos a una guardería legalmente autorizada. Y acabamos. Don José, por otro lado, es igualmente pleno propietario de una empresa heredada de su madre en el año 2023, inmueble situado
en un municipio de la Comunidad de Madrid. El inmueble tiene en 2024 un valor catastral de 120.000 euros, correspondiendo el valor del suelo 20.000 euros. Dicho valor catastral fue objeto de revisión antes de 2012. El inmueble se valoró a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones en 70.000 euros, incluyendo todos los gastos. No se encuentra situado en una zona declarada como tensionada. El 1 de julio de 2024, don José procedió a alquilar dicho inmueble como vivienda permanente a un compañero de trabajo de doña Ruth, percibiendo por dicho concepto la cantidad de 1.000 euros mensuales. Desde el mes de noviembre, pese a haberlo reclamado notarialmente, no ha recibido las mensualidades correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Aquí hay una nota, bueno, es igual. Los gastos satisfechos en 2024 por don José en relación con el inmueble ascienden a 300 euros anuales en concepto de IBI, 600 euros de gastos de comunidad de propietarios, 50 euros mensuales, así como 50 euros abonados al notario por la reclamación de las mensualidades no abonadas. Don José es igualmente propietario de un pequeño olivar en su pueblo natal. En el año 2024 no ha tenido otros ingresos que la subvención recibida de la PAC, de la Política Agrícola Común, por importe de 1.000 euros. Don José consta de alta en su situación censal en el régimen de estimación objetiva. Muy bien, pues vamos a ver. Este es el supuesto. Continúa, supuestos largos. Finalmente, doña Ruth y don José son propietarios del 50% de un apartamento en la playa que fue adquirido por un importe de 150.000 euros en el año 2021, para lo cual se solicitó un préstamo por importe de 80.000 euros, abonándose en el 2024 una cuota mensual de 900 euros en concepto de amortización del préstamo y 100 euros de intereses. Durante todo el año 2024 el apartamento ha estado a su plena disposición. El apartamento en el año 2024 tuvo un valor catastral de 100.000 euros sin que el mismo se haya revisado en los últimos 15 años. Ahora ya creo que sí que hemos acabado ya con el enunciado, que tiene tela de largo. Y vamos con las preguntas. Bueno, lo primero que os quiero comentar en relación con las preguntas, y es algo que vamos a hacer a lo largo de los próximos vídeos en los que iremos revisando los diferentes enunciados, ¿vale? Os voy a plantear lo que le planteo a la gente con la que trabajo, a las personas a las que preparo. Si tú quieres ser conciso en tus respuestas, lo primero, lo fundamental es entender muy bien las preguntas. Entonces, vamos a hacer, ya lo vais a ver en todos los enunciados, vamos a intentar analizar siempre, vamos a parar un momento y vamos a analizar siempre qué es lo que nos preguntan. Y en función de lo que nos pregunten, nos vamos a limitar a responder única y exclusivamente a lo que nos preguntan. Eso sí, vamos a intentar responder bien y de manera completa. Tenemos que encontrar el equilibrio entre responder única y exclusivamente a lo que nos preguntan, pero responder de manera completa precisamente a eso, ¿vale? Entonces, pregunta 1. Determinar de manera motivada cuál es la calificación fiscal de los distintos rendimientos fiscales que se describen, así como el cálculo de la base imponible de cada una de las rentas obtenidas, en este caso por doña Ruth, relativos al impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes al ejercicio 24. ¿Qué nos están preguntando? Pues bueno, dos cosas en realidad. Calificación fiscal y en este caso cálculo de la base imponible o cálculo, digamos, de los rendimientos a integrar, entiendo yo, en la base imponible, que sería una expresión pues más al uso y más adecuada para este tipo de temáticas, ¿verdad? Pero bueno, está claro, en realidad nos piden dos cosas: calificación fiscal de los diferentes rendimientos y el cálculo de la base imponible en función, pues eso, de dichos rendimientos, de cada una de las rentas obtenidas por esta contribuyente. Entonces, a partir de ahí, acabamos de leer el enunciado. Si recordamos un poquito lo que hemos leído, en realidad esta señora va a tener dos tipos de renta. Va a tener las rentas del trabajo por un lado y además comparte un apartamento en la playa con su marido, entonces que ha estado a su disposición todo el año, que no han tenido arrendado, de manera que eso le va a generar unas determinadas rentas imputadas, rentas inmobiliarias imputadas, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la calificación que vamos a trabajar o que vamos a proponer para la resolución, digamos, de la primera cuestión que nos plantean, y después vamos a hacer el cálculo de cada una de estas dos rentas para finalmente hacer el sumatorio y plantearlo como, digamos, las rentas a integrar en la base imponible del contribuyente o de la contribuyente. Entonces,
Ya digo, tal como hemos comentado, calificación fiscal de las rentas es la primera respuesta que vamos a dar. Tenemos los rendimientos del trabajo percibidos por la contribuyente por un lado y las rentas inmobiliarias imputadas por otro. Y además, importante, ponemos, como nos están pidiendo calificación, debemos poner también, anotar la referencia normativa que a nosotros nos permite afirmar que ese tipo de rentas responden, digamos, a la calificación que nosotros estamos facilitando, ¿vale? Ya tenemos la primera parte, fácil, respondida. Entonces, la segunda parte va a ser realizar el cálculo de cada una de estas cantidades o de estas calificaciones o de estos tipos de renta, ¿vale? Entonces, vamos con los rendimientos del trabajo. Otro tema muy importante, y aprovecho para comentar ahora, es que cuando estáis preparando la oposición, yo por ejemplo, esto solo trabajo mucho con la gente que preparo, es tener automatizados determinadas, ¿cómo diría yo? Determinadas preguntas o determinados tipos de preguntas que sabes que te van a hacer. Cuando sabes que te van a preguntar va a caer alguna pregunta de rendimientos del trabajo, del capital mobiliario, inmobiliario, actividades económicas, va a salir algo de esto. Entonces es importante que ya tengas mecanizado, que tengas estructurado cómo trabajarlo. Yo, por ejemplo, trabajo, esto cada uno lo trabaja como le da la gana, es obvio, ¿no? Pero quiero decir, yo os hago una propuesta como a mí me funciona mejor cuando estoy escribiendo en papel. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Yo con todo el tiempo del mundo cojo y planteo o me trabajo estos supuestos para enseñaros las respuestas. Claro, cuando tienes todo el tiempo, cuando no tienes la necesidad de responder en 5 minutos, puedes plantearlo como quieras, puedes hacerlo muy bonito, puedes hacerlo... Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso muchas veces, según cómo lo plantees, no es práctico a efectos de examen. A efectos de examen, lo que yo me he encontrado que me funciona mejor desde el punto de vista de enfrentarme a una hoja en blanco con un papel y un boli, digamos, y empezar a escribir, a mí lo que mejor me funciona es poner la cifra y justificar. Entonces hacer 2 columnas. En una tengo la columna de cifras y el otro tengo una columna de justificaciones y voy avanzando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Primer concepto, el salario. Pongo 40.000 euros, salario, artículo 17 de la ley del IRPF. Pum. Siguiente concepto, tenemos en este caso la retribución en especie, sería artículo 42 y artículo 43 de la ley del IRPF. En este caso en realidad sería el artículo 42 porque no tenemos que hacer ninguna valoración, no tenemos que valorar esa renta porque ya nos dan el valor, ¿verdad? En este sentido, este es un ejercicio, ya digo, el apartado en sí es de los más sencillos del examen y esta pregunta no tiene mucha dificultad desde la perspectiva precisamente de que además, digamos, algo que te puede generar un poquito de complicación o que te puede dar un poco de vida o un poco desde el punto de vista de añadir dificultad al ejercicio es poner una renta en especie que el opositor tenga que valorar. En este caso no lo han planteado, de manera que, bueno, pues retribución en especie, 4.000 euros. No es ninguna dificultad, yo creo que todos estáis preparados y la mayoría ya sabéis, digamos, que en el momento en que hay una retención no repercutida, esta forma parte de la renta en especie que tenemos que sumar a los rendimientos del trabajo, en este caso de la contribuyente, serían 2.000 euros de ingreso a cuenta, artículo 43 de la ley de IRPF, ingreso a cuenta no repercutido. Vamos sumando. Entonces, ya digo, avanzamos, en este caso concreto, no tenemos que hacer ningún cálculo adicional, no tenemos que calcular todos los rendimientos para calcular, por ejemplo, una renta en especie derivada de la cesión, por ejemplo, para que el contribuyente pues utilice a título privativo pues una vivienda de la compañía, cosa que nos obligaría a hacer un sumatorio del resto de rendimientos del trabajo para poder calcular la renta en especie o como mínimo poder comprobar determinados límites. En este caso eso no aplica, de manera que podemos seguir trabajando y podemos ya directamente, sin hacer más cálculos, como lo que nos interesa es ir muy rápido y ser muy ágiles en la contestación, pues directamente le metemos los gastos, porque al final no nos piden que calculemos el rendimiento íntegro por un lado, los gastos deducibles por otro y después lleguemos al rendimiento neto, ¿verdad que no? Pues entonces directamente lo ponemos todo en marcha, la misma columna y entramos con los gastos. Tenemos los gastos de la Seguridad Social, que nos los dan en el enunciado, tenemos la cuota sindical. Sabemos por el artículo 10 del reglamento del IRPF que la cuota sindical la podemos deducir sin límite alguno. Tenemos gastos en defensa jurídica.
Ya sabéis, artículo 19 de la ley del IRPF, los gastos en defensa jurídica se pueden deducir hasta un límite de 300 euros siempre y cuando, digamos, sean gastos en defensa jurídica, digamos que en este caso la contribuyente tenga con la persona, con la entidad que le paga, ¿verdad? Entonces, aquí podría haber el conflicto o podría haber la duda de si este tipo de gastos los podemos imputar al ejercicio, digamos, en este caso al ejercicio 24, cuando en realidad no han generado ningún tipo de renta todavía, ¿verdad? Pero bueno, aplicando los criterios del artículo 14 de la ley del IRPF, podemos considerar que este tipo de gastos son imputables al ejercicio en el que son exigibles, como sería este el caso. Y entonces, dado que la contribuyente ha tenido que pagar 1.000 euros, pues aplicamos el límite de 300 euros y es lo que nos vamos a deducir. Y finalmente está el concepto de otros gastos, en este caso serían 5.500 euros porque, según dice el enunciado, si no recuerdo mal, digamos, además la contribuyente, aparte de tener derecho a aplicarse a otros gastos, 2.000 euros, además tiene una discapacidad. Y entonces nos daría pues 5.500 euros a deducir en otros gastos. Esto nos daría esos rendimientos netos del trabajo que tenéis en pantalla a integrar en la base imponible general, ¿verdad? Y después, a nivel de imputación de rentas, tenemos el apartamento en la playa. El apartamento en la playa nos dicen que, aplicando las reglas del artículo 85 de la ley del IRPF, el apartamento en la playa tiene un valor catastral de 100.000 euros, no revisado en el periodo impositivo actual, año 24, ni en los 10 anteriores, de manera que le aplicamos el 2%. Y además, teniendo en cuenta que en este caso concreto la contribuyente es cotitular, pues digamos la renta que se le va a imputar va a ser por el 50%, ¿verdad? Entonces pues tenemos, la renta imputada en este caso serían 1.000 euros. Y eso es lo que nos daría el total a integrar en la base imponible del contribuyente o de la contribuyente en función de los cálculos realizados. Y con eso habríamos respondido a esta pregunta. Tendríamos la calificación fiscal por un lado y el cálculo de la base imponible por otro. Hemos respondido de manera escueta, directa, concisa a lo que nos han preguntado y además fijaros que con este esquema hemos ido justificando una y otra vez cómo las cosas, digamos, las podemos de alguna manera acabar de completar, cómo podemos realizar una contestación, digamos, ya digo, en el menor tiempo posible. Vamos a ver que el siguiente ejercicio nos plantean la misma cuestión, pero en relación con el marido de doña Ruth, que sería don José. Y en este caso concreto la cosa se complica porque digamos que tiene más diferentes tipos de renta y además, vamos a ver cómo igual el planteamiento que hemos hecho anteriormente no es el más óptimo aquí a la hora de simplemente de esquematizar las respuestas. Y entonces yo aquí lo que os planteo es directamente poner calificación fiscal y el cálculo de las diferentes rentas todo en la misma tabla para ir avanzando más rápido, ¿vale? Simplemente para ganar tiempo. Entonces, de esta manera, en estos dos ejercicios, pregunta 1 y pregunta 2, veis las dos alternativas, las dos formas de hacerlo. En la primera hemos hecho dos apartados y aquí directamente lo que vamos a hacer es un listado con todos los cálculos y todas las calificaciones, porque yo creo que es más que suficiente de cara a resolver el ejercicio. Ya digo, este ejercicio además es más complejo y este ya, si el anterior, no voy a decir que fuera un regalo, porque nunca lo son, pero porque tenía también sus cositas, digamos, tenías que imputar, por ejemplo, determinados gastos al periodo que tocaba. En este caso concreto ya la cosa se va a complicar, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Tenemos, para empezar, recordemos, este señor, don José, heredó un piso en Madrid. Entonces, en la medida en que la adquisición de esta vivienda se hace vía, en este caso sería sucesiones, la titularidad del mismo no es compartida y es una titularidad al 100% de la persona, digamos, que hereda en este caso el inmueble, ¿vale? De manera que los rendimientos obtenidos o derivados del piso en Madrid los vamos a imputar al 100% a don José, ¿vale? Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con el hecho de que este inmueble solo ha estado arrendado la mitad del periodo impositivo. Recordemos, nos lo dice el enunciado, es a partir del 1 de julio de 2024. Eso significa que va a generar dos tipos de rentas. Vamos a tener
rentas imputadas, rentas inmobiliarias imputadas, artículo 85, ley del IRPF, por la mitad del periodo, y por la otra mitad del periodo vamos a tener, digamos, los rendimientos del capital inmobiliario. Entonces, empezamos calculando los rendimientos del capital inmobiliario. Tenemos el arrendamiento, los ingresos propios del arrendamiento, que serían 1.000 euros por 6 meses, ¿vale? Luego tenemos la amortización del inmueble. Aquí no voy a decir que fuera una trampa, pero un poco sí que es una trampa. Porque fijaros, cuando nosotros calculamos, normalmente cuando hacemos los ejercicios, cuando tiramos del histórico y cuando se han planteado este tipo de ejercicios, normalmente lo que te dice la ley es que lo importante cuando planteas, digamos, lo que es la amortización, en este caso del inmueble, recordemos que la amortización tiene que responder a la depreciación efectiva del inmueble. Y se entiende que es así, que se cumple esa condición cuando la amortización no supera el 3% ¿de qué? Del mayor de dos valores, siempre sin incluir el suelo, el valor de adquisición o el valor catastral. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, y es así en la práctica, es así en la realidad, el valor de adquisición suele superar, a veces con mucho, el valor catastral, ¿verdad? Pero curiosamente, y entonces eso hace que casi ya de manera automática nos vayamos al valor de adquisición y solo utilicemos el valor catastral para calcular el porcentaje de suelo sobre el valor que debemos quitar, que debemos deducir del valor de adquisición para aplicar la amortización sobre el valor del inmueble deducido el suelo. Muy bien, se entiende, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que nos plantean es un ejercicio en el que el valor catastral supera el valor de adquisición. Entonces no tenemos que utilizar el valor de adquisición de cara a calcular la amortización, sino que tenemos que utilizar el valor catastral, 100.000 euros en este caso. Entonces la amortización sería, pues eso, otro tema, como el arrendamiento solo se produce por la mitad del ejercicio, pues solo vamos a deducirnos la mitad, digamos, de lo que podríamos deducirnos en amortización del inmueble si tuviéramos el inmueble alquilado la totalidad del ejercicio. Entonces aquí el valor de amortización serían un 0,5%, o sea, un 50% de 0,03 por 100.000 euros, ¿vale? 1.500 euros. Otra cosa, recordemos los datos del enunciado. El enunciado nos decía que el valor catastral del inmueble eran 120.000 euros, pero le hemos deducido los 20.000 euros de suelo. El suelo no se deprecia, al contrario en realidad, ¿no? Pero quiero decir, el suelo no se deprecia por el uso, cosa que sí hace, por ejemplo, el edificio, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica económica que hay detrás de la aplicación de la amortización o de la depreciación efectiva solo sobre el valor del inmueble descontado el valor del suelo. Otro concepto, mensualidades debidas y no pagadas. En este caso concreto no es un gasto deducible, tal como prevé o tal como establece el artículo 13 del reglamento del IRPF. ¿Por qué? Porque se realiza, digamos, lo que es el requerimiento formal para que el arrendatario realice el pago a finales de año. Y lo que nos dice el artículo 13 del reglamento es que como mínimo para que ese gasto sea deducible tienen que pasar más de 6 meses desde el momento en que se realiza la reclamación formal hasta la fecha del devengo del impuesto. La fecha del devengo del impuesto es el 31 de diciembre, en este caso del año 24, dado que la reclamación se hace a finales de año, pues no han pasado esos 6 meses y este gasto no es deducible. ¿Por qué lo pongo y le pongo 0? Porque eso me permite, en este mismo formato, justificar que ese gasto no lo voy a tener en cuenta. Mensualidades debidas y no pagadas, artículo 13 del reglamento y del IRPF. Incluso podría añadir, porque no han transcurrido más de 6 meses entre la fecha de la reclamación formal y la fecha del devengo del impuesto. Y entonces estaría fantástico, ¿verdad? Fijaros cómo, lo que os decía antes, utilizo el mismo formato para ganar tiempo, para que todo me quede ordenado, para que la persona que me tiene que corregir lo entienda rápido y para que a mí me facilite la labor, tanto de calcular por un lado como de justificar por otro. IBI, gastos de comunidad. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con estos gastos? Estos gastos yo los voy a tener, como propietario los voy a tener con independencia de que tenga el piso arrendado o no. Pues entonces solo me los puedo descontar, solo me los puedo desgravar, solo los puedo deducir
en la proporción, en este caso, del tiempo, del plazo, de la proporción del periodo impositivo que estoy arrendando el inmueble. En este caso, pues la mitad del año, la mitad del periodo impositivo. Entonces solo me puedo desgravar, solo me puedo deducir el 50% del IBI, el 50% de los gastos de comunidad, ¿vale? No pasa lo mismo con los gastos de notario. Yo tengo unos gastos de notario debido precisamente a que he realizado una reclamación al arrendatario que no me paga. Esos gastos no los hubiera tenido si no tuviera el inmueble arrendado, ¿verdad? Es decir, que son unos gastos directamente imputables a la actividad, en este caso, arrendaticia, no sé si se puede decir así, arrendatoria o arrendadora. Actividad arrendadora, olvidar lo que he dicho antes, la actividad arrendadora. Entonces, el tema es que esos 50 euros de gastos de notario los puedo deducir en un 100%. Y esto es lo que me permite, pues ahora sí, ya calcular el rendimiento neto. Finalmente, tendríamos que aplicar la deducción, la reducción del 50%, ¿vale? Porque además, recordemos, nos han dicho en el enunciado que tenemos digamos que el alquiler se realiza a partir del 1 de julio del 24, por lo que entendemos que, bueno, el contrato se ha realizado en esa fecha, de manera que ya tenemos que aplicar el nuevo régimen de reducciones y no el antiguo. Si estuviéramos en el antiguo, la reducción que aplicaríamos sería el 60%. Bueno, pues ya tendríamos lo que es el rendimiento del capital inmobiliario por la vivienda en Madrid. Luego hay otro concepto que nos han comentado, que es el rendimiento de las actividades económicas. Esta persona, bueno, está dado de alta para declarar por el método de estimación objetiva unas determinadas actividades económicas en el ámbito agrario, ¿verdad? Y además recibe unas ayudas de la política agraria común. Bien, en ese caso, esas ayudas son de 1.000 euros y es el único rendimiento que obtiene en este concepto. Entonces aquí es importante entender que de cara a realizar el cálculo de estos rendimientos, lo que tenemos que hacer es calcular, digamos, los ingresos, o multiplicar los ingresos por una serie de índices. En este caso sería el índice de rendimiento neto. A ver, mi recomendación, lo que yo he trabajado con la gente a la que estoy preparando, con mis alumnos, yo creo que no es posible, no puedes exigir a alguien que se conozca todos los índices del rendimiento neto, además cuando normalmente el método de estimación objetiva es tradicionalmente muy poco preguntado. Pero es que yo, por ejemplo, tampoco puedes pretender que una persona se aprenda, por ejemplo, la escala del IRPF, tanto la general como la del ahorro. Quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Entonces yo, este tipo de ejercicios, lo que propongo, también es cierto que si me tengo que aprender un índice de rendimiento neto, si me tengo que aprender algunos, realmente sería este. Porque además, digamos, cuando tú te coges y te estudias, por ejemplo, el manual de renta, precisamente el índice de rendimiento neto que aparece allí, el primero cuando te ponen los esquemas de los diferentes supuestos de cálculo por estimación objetiva, precisamente es este, ¿vale? Pero también es muy normal que no nos lo sepamos. Entonces, en ese caso, pues directamente se deja indicado 1.000 euros por índice de rendimiento neto a aplicar igual a lo que dé. Ya está. Es decir, lo dejamos indicado y como mínimo estamos demostrando que sabemos dónde se aplica, cómo se aplica. Hemos calificado el rendimiento, porque bueno, siendo una subvención, alguien podría pensar que es una ganancia patrimonial. Pues no, en este caso es una actividad económica, es un ingreso, digamos, atribuible a la actividad económica y como tal debemos calificarlo, ¿vale? Entonces simplemente es un inciso que hago sobre este tema en concreto. Y por lo demás, ¿qué nos quedarán? Rentas inmobiliarias imputadas. ¿De qué? En este caso, de este inmueble, de esta vivienda que tenemos arrendada por la mitad del periodo impositivo, hemos dicho que por la otra mitad del periodo impositivo, pues serían rentas inmobiliarias imputadas, aplicamos la fórmula y bueno, multiplicamos por 0,5, que es el 50%, digamos, del tiempo que la tenemos, digamos, que no tenemos el inmueble arrendado. Siendo estrictos, en función de lo que nos dice el artículo 85 de la ley del IRPF, esta imputación, por la parte del periodo impositivo en la que el inmueble no está arrendado, la deberíamos hacer por días, no por meses y no por años, como hemos hecho aquí.
Aunque, bueno, precisamente por motivos de eficiencia y por motivos de economía y porque no tenemos más tiempo, pues yo creo que lo podemos hacer de esta manera. Pero bueno, si lo calculáis, de los 365 días que tiene el año, me parece que la segunda mitad del año tiene 4 días más que la primera mitad del año, algo así. 3 o 4 días más. Entonces, aquí tendríamos que hacer, tendríamos que hacer ese ajuste. Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Pues ese es el planteamiento. Y por lo demás, tendríamos las rentas inmobiliarias imputadas aquí al apartamento de la playa. Fijaros que en este caso, bueno, dos cosas. Las rentas inmobiliarias, evidentemente, las calculamos sobre la totalidad del valor catastral del inmueble. Aquí no descontamos, evidentemente, aquí no descontamos el valor del suelo. Y fijaros, ¿no? Como aparecen las dos rentas y aparece el 0,5, es un 0,5 delante de la fórmula de cálculo, es un 0,5 que obedece a diferentes conceptos. El 0,5, como hemos dicho, del apartamento en la playa, perdona, del inmueble, de la vivienda en Madrid, es por el periodo impositivo, es la mitad del periodo impositivo en la que el inmueble no está arrendado. El 0,5 del apartamento en la playa es porque la titularidad de este inmueble es compartida. ¿Vale? Y ya está. Y con eso pues ya tendríamos, digamos, los diferentes valores a integrar en la base imponible general del contribuyente, que nos daría el valor que tenéis en pantalla. Recordad que en el examen no tenéis que realizar cálculo alguno, lo único que tenéis que hacer es dejar los cálculos indicados. Entonces, en este caso, todos estos iguales que yo os pongo aquí, con las diferentes cifras, en el examen no tenéis por qué hacerlo, simplemente lo tenéis que dejar indicado. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta y con eso ya acabaremos el vídeo, que está quedando, para ser solo un supuesto, está quedando bastante más largo de lo que yo hubiera previsto, pero bueno, quiero que los conceptos queden claros y los quiero explicar bien para que le sacáis el máximo provecho, ¿vale? Entonces, siguiente cuestión que nos plantean. A ver, analizar de manera motivada la posible aplicación de la deducción por maternidad y, en su caso, de la deducción de ascendientes con discapacidad. Y si procede o procediese su aplicación, efectúe el cálculo del importe aplicable en el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 24 de quien corresponda, teniendo en cuenta que no se ha solicitado el posible abono anticipado y que, además, don Antonio no ha presentado declaración individual de citado impuesto por el ejercicio 24. Recordemos, don Antonio es el padre de doña Ruth, que convive con el matrimonio en su vivienda durante todo el año, si no recuerdo mal el enunciado. Entonces, volvemos a hacer ese ejercicio que os he dicho antes. Cogemos la pregunta y analizamos qué nos están preguntando para responder única y exclusivamente a lo que nos preguntan, pero también para no dejarnos nada. Fijaros que tal como está planteada esta pregunta, es muy fácil que nos dejemos algo, como vais a ver ahora. ¿Qué nos preguntan? Primero, analizar si se puede aplicar o no la deducción por maternidad por un lado, la deducción por ascendientes con discapacidad por otro. Eso es lo primero. Si se puede, hacer el cálculo. Y además, y esta es la que sería fácil que nos dejáramos si no hiciéramos este análisis, decir a quién corresponde la aplicación de esta deducción, que en este caso, en los dos casos, será doña Ruth, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos que decir. Entonces, primer caso, primer tema, doña Ruth tiene derecho a la aplicación de la deducción por ascendiente con discapacidad por un importe de 1.200 euros anuales en aplicación de los dispuestos en el artículo 81 bis de la ley del IRPF, al cumplir los requisitos para ello. Tal como os lo he planteado aquí, fijaros, este es un examen, ya lo comentamos en el vídeo anterior, en el que, y todos sois conscientes, en el que el tiempo apremiaba, ¿verdad? En el que era un problema. Fijaros que tal como os lo he planteado yo aquí, esta sería la forma más directa, más concisa de dar respuesta a una pregunta, justificándola con lo mínimo. Es decir, la justificación mínima es decir, la respuesta es esta y me baso en lo que dice allí. Y ya está. Y no te digo lo que dice allí. ¿Por qué? Porque no me da tiempo. Pero ya te he dicho dónde tienes que buscarlo. Es la fórmula, digamos, que nosotros utilizamos la más concisa posible. Es decir, esto tiene que estar siempre. Tu respuesta y en qué te basas. Aunque no digas lo que dice en lo que te basas, ¿vale? Es el primer... Yo, digamos, con la gente que preparo, trabajamos los diferentes niveles de justificación, y entonces este sería el primer nivel de justificación. Es decir, la respuesta es esta, ¿y por qué lo digo?
Ahora, vamos a añadir un poquito más de justificación porque fijaros que aquí hay una trampa. La trampa son los 8.500 euros que percibe esta persona, que percibe don Antonio, en forma de renta no exenta. Y es una trampa, y a mí es una trampa, no voy a decir rara, pero es una trampa que yo diría que... una trampa fea. Fea, yo diría que incluso de origen, y no es una crítica contra nadie, pero os explico. Vamos a ir primero al concepto, ¿vale? En este sentido, seguimos avanzando. Este es otro nivel de justificación. Doña Ruth se puede aplicar el mínimo por ascendiente con discapacidad, que es el requisito fundamental que necesitas para poder aplicarte la deducción, ya que don Antonio es mayor de 65 años, tiene una discapacidad igual o superior al 33% y no ha obtenido en 2024 unas rentas superiores a los 8.000 euros, y ahora explicaré este tema, ni presentó declaración del IRPF. Entonces, ¿por qué digo que hay una trampa? Hay una trampa porque si nosotros cogemos la literalidad de la ley, la literalidad nos dice o nos habla de un límite de 8.000 euros para las rentas no exentas percibidas, en este caso, por la persona sobre la que uno se quiera aplicar el mínimo, ya sea por ascendiente o por descendiente. 8.000 euros, la percepción de rentas por un valor superior a 8.000 euros, rentas no exentas. Esta persona ha percibido rentas no exentas por un valor superior a 8.000 euros, ¿verdad? Lo que pasa es que existe un criterio administrativo que viene de la Dirección General de Tributos, que lo que nos viene a decir es que esos 8.000 euros pues, se van a calcular de una manera un poquito diferente. Es decir, el criterio administrativo, bueno, rompe una lanza a favor del contribuyente en este caso, por eso entiendo yo que nadie se queja, y lo que viene a decir es que esos 8.000 euros van a ser el resultado o se van a calcular sobre el resultado de realizar la suma algebraica de los rendimientos netos del trabajo, de las actividades económicas, del capital, ganancias patrimoniales y rentas imputadas, fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Como tenemos los rendimientos netos del trabajo, no los rendimientos íntegros, si nos dan 8.500 euros, le aplicamos los otros gastos, 2.000, y nos quedan, pues, nos queda una cantidad de 6.500 euros, que serían menos de 8.000, de manera que, en este caso, doña Ruth sí que podría aplicarse el mínimo por ascendiente en relación con don Antonio y, por tanto, aplicarse la deducción por ascendiente con discapacidad, que es de lo que se trata. Muy bien, continuamos. Pasamos, digamos, de la deducción por maternidad, de la deducción por ascendiente con discapacidad, y nos vamos a la deducción por maternidad. Y en este caso concreto, pues bueno, doña Ruth sí que cumple los requisitos, porque además es una mujer trabajadora, que además tiene pues una hija que precisamente el mes de abril, con los datos del enunciado, pues cumple los 3 años. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 81 de la ley del IRPF? Que podemos aplicar la deducción por maternidad por meses completos, por los meses en los que se cumplen los requisitos. Teniendo en cuenta que en el mes en el que, digamos, el menor cumple los 3 años, en ese mes ya no se cumple, se entiende que ya no se cumplen los requisitos, de manera que lo podemos aplicar hasta el mes anterior. Si cumple los años en abril, pues, digamos, se cumplirán los requisitos durante los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo. Entonces, la deducción por maternidad son 1.200 euros anuales, 100 euros mensuales, y esta es la deducción que tendríamos aquí. Por otro lado, aquí hay un incremento de gastos de custodia. Recordemos, los gastos de custodia, además, digamos, si antes hemos dicho que eran los gastos la deducción por maternidad son 1.200 entre 12, 100 euros mensuales, los gastos o el incremento, digamos, de la deducción por gastos de custodia son 1.000 euros entre 12, que nos dan 83,33 por meses completos, ¿verdad? Porque estos completos en los que el contribuyente ha satisfecho esos gastos, ¿vale? Aquí sí que tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la norma, y es que en el periodo impositivo, mejor dicho, en el que en este caso el menor cumple los 3 años, los gastos de custodia se pueden deducir hasta el mes anterior en el que este menor pues inicie el segundo ciclo de educación infantil. Puede pasar que nosotros no sepamos si inicia o no inicia el segundo ciclo de educación infantil, porque que yo recuerde el enunciado no nos dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Lo decimos, lo ponemos, lo presumimos, hacemos una presunción, en este caso en materia tributaria, ¿verdad? Presumimos que empieza el segundo ciclo de educación infantil en septiembre, de manera que los meses, aunque en este caso la cría cumpla los 3 años en abril,
nosotros nos podemos llegar a deducir hasta agosto, 8 meses. Ahora bien, otra rareza, ¿recordáis lo que hemos visto anteriormente cuando hemos dicho nos han cambiado un poquito los términos porque nos ponen un inmueble cuyo valor de adquisición es menor al valor catastral, ¿vale? Pues aquí nos hacen algo parecido. Es decir, ahora resulta que los gastos satisfechos, en este caso por doña Ruth, en materia, digamos, de custodia, en gastos de custodia, los gastos de guardería, resulta que no llegan a cubrir esos 83 euros por mes. Se quedan por debajo, son 50 euros al mes. Entonces, recordad, eso nos obliga a nosotros a aplicar el límite del importe real de los gastos satisfechos por el contribuyente, gastos no subvencionados. En este caso, estamos hablando de 8 meses, 50 euros, 400 euros. Ese es el límite que tenemos aquí que aplicar, lo cual nos da una deducción total por maternidad incrementada con gastos de custodia de 700 euros. Y ya lo tendríamos. Es decir, esta sería la resolución del ejercicio. Bueno, hemos hecho el primer enunciado, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues lo que os digo siempre, suscribiros al canal, darle a like, y bueno, y en sucesivos vídeos iré trabajando pues el resto de enunciados con la mirada puesta en, ya digo, en centrarnos en cuáles son las enseñanzas, cuáles son los, como dicen los ingleses, los takeaways que nos podemos llevar de cada uno de estos enunciados, de cada uno de estos ejercicios, y centrándonos sobre todo en la faceta, pues eso, didáctica de los diferentes temas que aquí aparecen, olvidándonos de historias, de rollos, y lo que sí que voy a hacer, como he hecho aquí, es siempre intentar haceros ver cómo podemos o qué reflexiones podemos hacer en relación a cómo podemos responder de la manera más concisa posible, siempre sobre el análisis de la pregunta, porque de otra manera, si no entendemos bien, como estáis viendo, si no entendemos bien las claves de lo que nos preguntan, difícilmente vamos a ser capaces de poder responder de manera concisa y precisa a lo que nos están cuestionando. Y ya está, con eso acabo, nos vemos en la siguiente. ¡Chao!